Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bien, vamos a empezar un tema nuevo y lo vamos a tratar de llevar de una manera metodológica, ¿cómo les puedo decir? Sencilla. Porque esta es la última unidad y esta unidad es un poquito compleja, como les dije en la última reunión que tuvimos. Entonces, vamos a empezar. Ahora vamos a trabajar con lo que tiene que ver evaluación multicriterio de atractivos turísticos. ¿Por qué evaluación multicriterio? Voy a tratar de explicar de una manera tal que podamos entender. Primero el por qué. Si no van entendiendo, me van interrumpiendo, no hay problema. Nosotros hacemos un inventario de atractivos, que es lo que se llama la asignatura. Inventariar un atractivo es tomar los datos en una matriz, que es un registro valorado, de todas las características físicas y biológicas que podamos encontrar de un atractivo, y eso ya lo hicimos. Llenamos toda esta ficha y tenemos el atractivo, el inventario. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas creen que ya llenando la ficha está hecho todo un enorme trabajo, y llenando la ficha no está hecho nada. No hemos empezado por nada. Simplemente hemos tomado datos y las tenemos ahí, que si la guardamos no nos va a servir. La segunda parte del concepto de inventario versa que sirve para tomar decisión. Y ahí es donde vamos a empezar esta cuarta unidad. Si nosotros tenemos todos estos datos ahí almacenados, no nos van a servir. Nos sirven cuando empezamos a hacer análisis de los mismos. Ahora, el país crea la metodología en el 2000, desde el 2009, de 1997 hasta el 2004 empezaron a trabajar en esto, se publica. En 2005 se hizo el primer inventario con la metodología anterior. Esta sale en entre 2017 y 2018. Y en esta, para empezar, ya nos dan unas automatizadas, que bueno, ya no tenemos que estar en papel. Y nos da algo nuevo, nos da el resumen de resultado automatizado. Cuando usted llena esta ficha y la llena bien, tomando en consideración cada elemento, justamente el día de ayer, estuve otra vez en Pajam y hemos arreglado esas fichas luego de que encontramos muchas inconsistencias. Y tenemos esta parte de las 33 atractivos de Pajam y nos fuimos al resumen de resultados. Y es aquí el problema. ¿Por qué el problema? Porque, si ustedes se dan cuenta, estos criterios de valoración tienen que ver con accesibilidad, planta turística, me salto el de ahí, higiene, políticas, difusión, registro de visitantes y recursos humanos. Me salté actividades y estados de conservación. ¿Por qué? Porque todas las que les nombré, a excepción de la C y la F, son extrínsecas. Por ahí vamos a empezar en la clase de hoy día entre lo intrínseco y lo extrínseco. Y cuando yo tengo una valoración, si ella, suponiendo que he llenado bien esta ficha, me dice si es recurso o jerarquía 1, 2, 3 o 4, lo hace en función de tener casi el 85% de criterios extrínsecos, que según los expertos, conocedores de esta temática, manifiestan que el peso para la valoración de un atractivo debe ser de 60 versus 40, lo que quiere decir que esta está tomando muchos elementos extrínsecos. Ya voy a explicar eso del extrínseco y el intrínseco. Es por eso que personalmente, y siguiendo los postulados de autores, porque ya voy a dar la conferencia, no le tengo mucha confianza a esta jerarquización. Y prefiero trabajar con evaluación multicriterio. Ahora, yo tengo algunos artículos escritos sobre evaluación multicriterio, pero ahora la tendencia del trabajo de esto, lo que les explicaba en la última clase, o en la última tutoría, es que debemos aplicar el proceso analítico jerárquico, que es lo que voy a empezar a mostrar hoy día, para poder tener una jerarquización adecuada.
Nos podemos quedar con la metodología Mintur, no hay ningún problema. Y en Yen está bien para el Ecuador. Pero si queremos ir a trabajar en función del mundo, debemos ir manejando esta valoración, que ustedes tienen algunos papers en la unidad 4 en los materiales, que espero que los hayan leído, hay algunos en inglés, los pudieron haber traducido y los otros ya, ya los han de haber entendido. Dicho eso, el porqué de esta metodología voy a empezar. Bien, evaluación multicriterio. ¿Por qué multicriterio? Porque se valoran algunos criterios, variables, indicadores y descripción de esto, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora me interesa explicarle ya el porqué de esta metodología. El primer porqué que les expliqué es por qué no utilizo la de Mintur y por qué esta. Ahora, ¿por qué específicamente esta? Y lo dice Viñals, lo dice el propio Bulon, lo dice Acerenza, que el potencial turístico depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos. Eso de ahí es lo importante, la valoración que se le realiza a los recursos. ¿Qué quiere decir? Que un recurso sí puede tener una puntuación objetiva, siempre y cuando lo hagamos bien. Pero para esto nos dice que lo primero que debemos hacer es la elaboración de un inventario que integre información descriptiva más relevante de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que la ficha nos sirve, sí nos sirve, porque ahí vamos a encontrar mucha información descriptiva. ¿Qué nos está diciendo? Que un inventario lo que hace es describir. La valoración es la que te hace tomar decisión. Si nos quedamos solo con la ficha, pues tenemos cosas descriptivas, como saber el nombre, año, nacimiento, y todas estas cuestiones, pero sin darle hacerte análisis de laboratorio, pero sin que te digan que tienes. Cuando hacemos la valoración multicriterio, te dicen que tienes y ya puedes dar solución a ese problema. Ahora, ya yéndonos más a la parte conceptual, epistemológica, en primera instancia, Smith hizo una revisión de algunos métodos, más que todo aritméticos, desaglomerativos y aglomerativos, que se utilizaron para hacer estos trabajos específicamente en áreas naturales. Me refiero a áreas protegidas, que también hemos tocado ese tema en algunas ocasiones. Y desde hace algún tiempo, más o menos, desde 1984 hasta el 2002, se vinieron realizando evaluaciones en este sentido, con métodos aritméticos, utilizando la que les mostré del Mintur, pero no eran tan fuertes como las que aparecen ahora. Es por eso que para esta clase estuve casi 20 días haciendo una revisión fuerte de bibliografía para poder traerles esta presentación. Tal como ustedes debieron hacer una revisión fuerte para hacer sus ensayos. Porque si nomás algunos de otros paralelos han copiado y pegado, pues y tuvieron ser. La idea es dedicarnos a ver material en revistas buenas e ir extrayendo lo verdaderamente importante. Bien, entonces tenemos más o menos, le dije hasta 2002, tomé del 2002 hasta el 2021, y como se pueden dar cuenta, esta situación de la valoración multicriterio no solamente se hace en Latinoamérica y el Caribe, sino que también en parte de Europa, África. Entonces, es un tema actual. Yo le decía la última vez a Eugenio, que es un tema muy actual y que debemos también tomarlos nosotros, porque solo ellos, si están trabajando desde 2001, mire, desde 2001, lo único que desde 2017 ya se aplica el método, el proceso analítico jerárquico, que es el que vamos a aprender. Y entonces, Priskin hace un trabajo en 2001 basado en el turismo de naturaleza solamente, por eso me interesó eso. Solo se lo aplicaban a los recursos turísticos naturales y nosotros en el país tenemos dos categorías, naturales y culturales. Y luego ya fue trabajando la parte de naturaleza y etnografía, Fabeiro y de Blas, eso en España, que también hacen muchos trabajos. España es muy bueno en turismo, es el lugar donde más turistas llegan. Y ya eso de etnografía es la parte cultural. Entonces fue trabajando la parte de naturaleza y cultural. Estoy hablando de todo es multicriterio. Luego
en Taiwán, estamos hablando de otra parte del mundo, Li, Wang y Yi, que también hicieron un trabajo y ya combinando tanto los recursos naturales culturales y los accesos tanto a la parte de la planta turística. Ya se iba combinando. Por acá en el 2012, en la India, Abdullah y Mitra ya empezaron a trabajar con el método de la suma ponderada. Aquí ya empezamos a ir introduciéndonos en las decisiones multicriterio. Entonces hay una fuerte base teórica. En la presentación anterior podíamos ver que en 1962 ya se venía queriendo hacer algo. Ya por 2012 ingresamos ya a la decisión multicriterio, sin olvidarnos de Zimmerman, que por el 33 ya hablaba del inventario y de la valoración, pero no habían establecido bien los procesos, que ya en el 2012 se empiezan a aclarar. Y esto es cuando se anda indagando en todo lo que tiene que ver con la literatura especializada de turismo, te puedes ir dando cuenta. Y luego ya esta situación se viene para Centroamérica, Suramérica, y se empiezan los primeros trabajos en México. Si se dan cuenta, el turismo basado en la naturaleza, tal como se había hecho al inicio, porque se extraen las metodologías, eso se llama investigación aplicada, y luego se empiezan a hacer algunos cambios, y eso se llama, y se hace investigación pura, eso se llama investigación básica. Luego ya por el 2017 específicamente ya se trae para la zona de Latinoamérica, de Sudamérica, específicamente lo aplican en Colombia, y ya aplican el proceso analítico jerárquico, que es el que nos interesa. Es relativamente nuevo, el 17, el 23 es relativamente nuevo, porque se han venido haciendo algunos ajustes. Y Ecuador no se queda atrás y en el 2019 ya trabaja con evaluación multicriterio, trabajando en los criterios intrínsecos y extrínsecos, pero aún no con el análisis jerárquico. Igual en el 2021 Ruiz, Silva y Pardo ya trabajan con el orden jerárquico en el país, específicamente en Loja, y ya lo aplican para la planificación turística. Luego, no ubiqué el mío para no ser juez y parte, pero quien investiga esto en la provincia de Manabí soy yo. Tengo un artículo en el 22 y otro en el 23. Y ahora estoy escribiendo otro ya aplicando la metodología más detallada, porque eso es lo que me dedico específicamente. Y en áreas protegidas. Por eso creo que estoy en todas las condiciones de irle mostrando cómo se desarrolla esta metodología en base a un análisis exhaustivo de bibliografía y con la práctica que he podido realizar en algunos espacios naturales y fuera de espacios naturales utilizando la metodología multicriterio. Profesor, dígame. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. No, dale. O sea, usted está diciendo que antes las personas los investigadores solo se basaban, como decir, no en solo en darle un valor a lo cultural, ¿no? Porque yo también más o menos hice sobre ese tema y la mayoría de los artículos salían que ellos hacían solo de un turismo cultural y poco a poco como que avanzaban y ya se iban entrando a la naturaleza junto con la planificación para poder saber, ¿no? Y necesitaban de un inventario para poder ir sabiendo qué iban a hacer acerca de la planificación, cómo iban a hacer. Y ahora usted dice que han ido hasta la jerarquización, o sea, poco a poco como ha ido avanzando el tiempo, ¿no? Sí, es un proceso que, como toda la situación en investigación, se va probando. En primera instancia se probó en áreas protegidas con recursos naturales. Luego se fue trabajando con recursos culturales. ¿Y por qué hay mucha bibliografía de recursos culturales? Porque justamente los valores culturales, dependiendo de la naturaleza del atractivo, más que todo si son bienes inmuebles, son más fáciles de trabajar. Porque una situación que es intangible es mucho más compleja, porque los elementos, los indicadores son muy difíciles de trabajar. Ahora, en la parte de naturaleza, cuando vayamos insertándonos, se van a ir dando respuestas a sus preguntas de los muchos por qué pequeñitos que tienen.
Si yo voy a trabajar, por ejemplo, una playa, aquí me voy a adelantar un poco para dar respuesta a lo suyo. Yo tengo que saber cuáles son los valores intrínsecos de la playa. Y solo por hacer un ejemplo, si yo quiero utilizar la playa para no tener problemas, debo saber todo lo que tiene que ver con el agua, calidad del agua, temperatura del agua, si hay coliformes, este, la turbidez del agua. Entonces, todos esos indicadores deben ser medidos y cada vez que voy a hacer una medición tengo que ir al laboratorio. Por eso es que la cuestión del turismo es multidisciplinario. Y en este sentido, si usted va a hacer una valoración de 5, 6, 8 recursos de naturaleza, imagínese las variables que tiene que medir. Es por eso que se fue trabajando por atractivos o por sectores, por tipologías, pero los que primero se insertaron en estos estudios fueron las culturales, más que todos los bienes muebles, porque usted un bien mueble lo puede medir, puede saber qué tiene adentro, es mucho más complejo, perdón, un bien inmueble. Los elementos de naturaleza y los elementos intangibles son más complejos. Y sí, ha sido un proceso que es secuencial, que se ha venido dando en el tiempo. Para terminar su pregunta, lo último que puedo responder es que en primera instancia se hacían solo método aritmético, suma lineal, suma lineal ponderada, o sea, le ibas poniendo puntuaciones, sumabas y ya estaba. Pero en el paso del tiempo, como hay unos investigadores muy buenos en este sentido, trajeron metodologías que se aplicaban en otros contextos, en otras áreas, y la fueron tamizando hasta traerlas al turismo, como se ha hecho en muchas situaciones de la ciencia. Y hicieron estas adecuaciones respectivas y se pudieron dar cuenta que mediante la aplicación del proceso analítico jerárquico, que lo que hace es hacer una escala de ponderación, tú puedes tener datos objetivos de cuál es el recurso que primero debes poner en valor en un lugar determinado. Esa es la finalidad de esto, porque tienes 10 recursos y te dicen, este es el 1, el 2, el 3, el 4. Si vas a planificar, que fue la parte final de su pregunta, si vas a planificar, empieza por este, porque este es el que tiene los elementos intrínsecos y extrínsecos que van a hacer que cuando lo pongas en valor, la situación de los otros vayan a ser atractivos amplios. Esa es la situación, estimada. No sé si le respondí la pregunta o si hay Sí, algo de la sugerencia que usted me decía. sí, sí, profe. Incluso es verdad, porque, por ejemplo, uno piensa que hacer un inventario es simplemente hacer de lo que se ve, ¿no? Pero es mentira porque en los que yo leí decía que, por ejemplo, tienen que ver la arquitectura, como usted decía, si es playa el agua, tienen que ir ¿cómo se llama? Donde hacen los estudios, me olvidé el Claro, nombre. a los Sí, laboratorios. perdón, a los Mire, laboratorios. que si usted está analizando playa, en la playa, mire qué bueno que usted, por eso digo, cuando leemos nos vamos ahí nos va a perder tiempo. Mire, en la playa, aparte del agua, que es importante, otra cuestión importante que los visitantes siempre hacen referencia, por ejemplo, son las piedras. Luego yo le voy a mostrar un análisis multicriterio de las playas que yo he hecho. Y tienes que ubicar si las piedras son de gran tamaño, pequeño tamaño, si tienen punta, si no tienen punta. Nosotros en el contexto estamos acostumbrados a ir a unas playas súper hermosas, que no tienen casi ni piedra. Si ustedes algún momento tienen la oportunidad de viajar a otra parte, a otro continente, hay gente, y donde más que todo donde tienen 4 estaciones, en el tiempo de sol se van a la playa porque el resto del tiempo hace frío, y ustedes van a esa playa, que playas para feas, tienen una cantidad de piedra en puntas que debes andar casi en botas para no hincarte, pero usted ve la cantidad de gente que está ahí, eso, y la cantidad de infraestructura que está construida, porque los recursos son escasos y deben aprovechar casi el único que tienen, porque, bueno, el sol sí es bueno y toda esa situación. Y nosotros tenemos todo esto acá, y la pregunta que siempre nace, ¿por qué no vienen los visitantes, no aprovechamos? Y ahora que estoy haciendo las prácticas preprofesionales y soy tutor de 10 chicos, los estoy llevando directamente a los lugares y directamente a los municipios. Y ayer que le digo que volví a ir, qué bestia la organización. O sea, la organización gana premio. La planificación que habíamos hecho en toda una semana para ayer ir a ejecutar se cayó porque, bueno, tenían que hacer la minga porque teníamos que pintar el color de una bandera política porque vienen las elecciones. Y se cayó el análisis de algunos indicadores que ya teníamos hechos.
Entonces, esta situación es integral, es holística, la planificación del turismo. Luego, esas preguntas, cuando veníamos ya en el carro de regreso con los chicos, veníamos conversando, ahora ya entiendo por qué la situación no funciona. Aparte de que estaban mal elaboradas las fichas, que deberían como mínimo estar bien, porque es un proceso netamente descriptivo. Pero no, a veces se envía a personas que no tienen el conocimiento técnico y está mal. Por ejemplo, todas esas coordenadas estaban mal, ya van a otro lado. Si la pones en la web, cuando alguien va, nunca va a llegar al lugar. Entonces, cosas así hay que tomarlas con pinzas desde el inicio, desde la planificación del proceso, de hacer el inventario, que es la primera parte, como bien se menciona acá. Profesor, y profe, y para terminar, por ejemplo, es verdad lo que usted dice, la gente puede hacer como, por ejemplo, usted como autoridad, digamos, puede hacer una planificación, pero la administración turística, o sea, lo que yo leí, dice que tiene que ser unas personas que realmente sepan lo que van a hacer, porque una, van a afectar el ambiente, otra cosa, van a administrar solo económicamente, pero van a ser daños que son irreversibles. O sea, por ejemplo, usted daña una vez, hay un daño ambiental, hay unos que se pueden como uno seguir evitando y otros que se pueden mantener, ¿me entiende? Pero hay otros daños importantes que no se pueden hacer, o sea, ya no se puede volver el tiempo atrás y lastimosamente Eso se se llaman daña. irreversibles, técnicamente Ujú. hablando, en los términos ambientales se llaman irreversibles. Dentro del IOPOL, cuando se hacen los estudios de impacto ambiental, ese indicador se llama irreversibilidad, o sea, ya no puedes volver a la situación original. Hay otros que se mitigan, o sea, se compensan, y hay otros que se pueden detener. Por eso justamente ahora va a haber, el domingo va a haber una consulta sobre eso, una estrategia política administrativa para tratar de mitigar la destrucción de esa Y parte eso de... ni Sí, entonces usted lo que manifiesta es, sí, este es un proceso, cuando yo hablé de holístico, holístico es de todo, ¿no? El turismo, cuando ustedes analizaron la situación del sistema turístico, tiene algunas situaciones. El atractivo, que es importantísimo, al que le hacemos la valoración multicriterio y le hacemos la situación, pero hay otros elementos. Bueno, el visitante es el externo, que hay que gestionarlo, pero hay una que se llama gobernanza. Y usted me habló de la gobernanza, que es la situación que hace referencia a las instituciones y a las leyes que se crean. Entonces, uno de los principales problemas en el lugar donde estoy es que no hay ordenanzas. Y desde ahí está el problema. Pero, perdón, profesor, pero creo yo que un poco radica el problema en el sentido de que las personas que están dentro del cargo del Ministerio de Turismo, pues no tienen el conocimiento que debe de ser, lamentablemente en muchos municipios. Mire, ojo con lo que usted me dice, y esto es bueno conversarlo y cuando yo hago una corrección es en el buen sentido. Mira lo que usted me acaba de decir. En el ministerio, pero si yo estoy gestionando, claro, tampoco no sé cuál fue su contexto de la intervención. Si yo estoy gestionando un cantón, no te olvides de la Perdón, sí, autonomía, la descentralización. Es cuando ya ellos desconcentraron, ya le dieron la potestad a ese cantón, ustedes, entre comillas, ¿no? Hagan lo que ustedes quieran, pero manejen bien. Nosotros lo que hacemos de arriba es poner algunas regulaciones. Eso es lo que hace el MINTUR. Ahora se volvió en un regulador, más no en un gestionador ni planificador. El gestionador y el planificador es el GAT, o sea, el de concentrado, el autónomo. Ahora, si yo tengo un lugar, mejor funciona Manta y funciona Puerto López. Si yo estoy desconcentrado y sé que tengo un lugar que es muy turístico, creo mi dirección y algunos cantones tienen y otros no tienen dirección. Por ejemplo, en el que yo estoy no tiene una dirección. Tiene una dirección de ni sé cuánto y ni sé cuánto y turismo. Y quieren manejar la parte de turismo y tienen muchos recursos. Lo primero que deben hacer para ir respondiendo a lo que usted me dice, según un poco mi experiencia, que ya lo hicimos en 24 de mayo con una tesis de una chica, pasaba lo mismo y después hicimos crear una unidad, ella hizo la tesis y luego se creó comunidad de turismo. En cambio acá como es más grande es la dirección de turismo del cantón tal. Y ahí ubicar a personas que tengan las competencias, habilidades para poder trabajarlo ahí. Y ahí es que se comete el error que decía la compañera. Se ubica políticamente a alguien que no tiene ni idea de lo que es la actividad.
Y él es el encargado de reclutar al resto de personas, que no tienen ni idea de cómo se maneja la actividad, entonces no va a funcionar. Esto debe ir desde una decisión política, administrativa, de ubicar a personas que tengan y que existen en el país y en el cantón, donde, sino que no se ubican, bueno, y eso ya no me meto, por eso que, pero ahí hay toma de decisión. Y desde ahí está el problema. Ahora, pones a una persona que conozca mucho de eso, tienes profesionales que están con todas las ganas de hacerlo, funciona. Hay cantones donde funciona muy bien. Hay uno en Quito, que lo administra un compañero que estudió la maestría conmigo, el Rafa Carrera, y en el otro está administrando un área protegida, Francisco Núñez. Ellos son conocedores, toda su vida han estado en eso. No tienen compromisos con nadie. A los guardaparques que contratan o el personal que está al lado de ellos son 3 o 4, pero que tienen una amplia experiencia. Se juntan como universidades, hacen convenios, a los chicos le enseñan mucho, porque tampoco hay que ser egoísta con el conocimiento. Eso también es un error. Se los prepara y ellos gestionan bien el turismo ahí. Y no pasa nada. Pero ese modelo no se aplica en todo. Y ahí ya no me quiero meter en las cuestiones, pero ustedes conocen cuáles son las situaciones inconvenientes. Por ejemplo, para terminar esto, estuve en el refugio silvestre Pacoche. Los chicos, como me estoy preparando para hacer un plan de manejo de visitantes, porque les doy planificación turística y los llevo a las áreas protegidas, le preguntan a una chica el número de guardaparques y por qué, porque en Pacoche llegan muchas tortugas a desovar y es el lugar donde más tortugas salen al mar. Y algunas nos explicaba el guardaparque que en el transcurso de que llegan hasta acá a dejar los huevos, a veces hay perros o algunas redes y llegan heridas, casi muriendo, que las preparan y las llevan a Puerto López a hacer curar. Y le pregunto, ¿y por qué? Si aquí es donde más llegan, lo ideal es que aquí haya un centro de rescate, de recuperación. Y el compa, como nos conocía, comienza a decir la historia y vuelve el caso. Política administrativamente de planta central se solicitó que de las 12 plazas de guardaparques se baje a 8. ¿Pero por qué si se necesitan más? Ah, no, lo que pasa es como viene un proceso político, necesitamos subir la pichincha porque ahí necesitamos 4 guardaparques porque ahí sale un poco de botas y cosas así. Entonces, ese es el problema que en algunos lugares pasa. Y ustedes conocen cómo está el país justamente por eso. Sin embargo, lo ideal es que personas probas que conozcan de la situación sean los que administren estas direcciones. Tengan 3 o 4 personas que conozcan sobre procesos como inventariar bien. Después que tengo el inventario, debo hacer una valoración multicriterio y yo estoy seguro que este es el que hay que poner en valor. Empezar a gestionar ahí sí con el MINTUR para que me dé las herramientas más que todo las tecnológicas que sí las tiene y plata, porque plata sí tiene, pero ¿por qué no da plata el MINTUR? Porque no se le presenta un proyecto. Ahora ustedes están viendo diseño de proyectos y lo que se termina haciendo el diseño de proyectos es un modelo Semplades. Justamente hoy ya terminé de hacer uno en un proceso de vinculación para San Francisco. Y vamos a presentar ese proyecto, modelo Semplades, al GAT. El GAT lo gestiona el Consejo Provincial, el Consejo Provincial que tiene que ir, y como es el MINTUR, va a ir al Ministerio de Turismo, lo revisan. Ya obtuvimos 160.000 hace no mucho tiempo, en este solo estamos pidiendo 60.000 para continuar equipando a esa comunidad. Entonces, ese es el proceso dinámico. ¿Y de dónde salió toda esa información? Del inventario. Porque hicimos el inventario de una cascada, ahora estamos haciendo el inventario hicimos el inventario de una montaña. Para la cascada conseguimos el recurso para el sendero. Ahora estamos equipando el otro sendero. ¿Por qué? Porque teníamos 200 personas que llegaban en un año, ahora tenemos 2.500. Hicimos el estudio de capacidad de carga, que lo hice con los chicos de cuarto B, no, cuarto A, de cuarto A, fuimos a hacer el estudio de capacidad de carga, se lo dejamos y se está sobrepasando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer otro sendero para tratar de ir descongestionando. ¿Qué quiere decir? Que todos estos temas que se ven no se explican solo para tenerlos guardados, se explican para gestionar el territorio e ir trabajando en función de ganar visitantes, que al fin del día, ustedes ya están en proyecto casi terminando, saben que hay un fin en el marco lógico, y ese fin es mejorar la calidad de vida, o ingresar, subir el número de visitantes o el que ustedes quieran poner, que está ligado tanto con el Plan Nacional ahora decíamos, creando oportunidades,
los objetivos de desarrollo de la ONU, ¿no? Que son los de desarrollo sostenible. Entonces, todo tiene una conexión en este sentido. Mire, con un par de preguntas que hicieron porque leyeron los artículos que estaban ahí, hemos reforzado esta parte, que en resumen sería lo siguiente. Hago el inventario, que es lo primero que debo hacer y sí debe hacerse. Para la metodología Ecuador, se me da la jerarquía cuando hago el inventario y está bien para tener una primera radiografía. Pero yo, como conozco que hay una metodología súper buena que me permite establecer por dónde debo empezar, con cuál es el atractivo empezar, porque tengo los valores intrínsecos y extrínsecos, que ya voy a explicar qué es eso. Entonces, en ese sentido, me voy más seguro por ahí. Y la metodología ya aplicada no es tan compleja cuando ya la entendemos. Y es el siguiente paso que voy a hacer, a explicar eso. ¿Alguna otra pregunta en este sentido que gracias a sus preguntas se ha extendido y me tienen súper contentos? Porque esa es la idea. A veces Profesor, más que pregunta es acerca de lo que usted está diciendo ahorita del inventario de la ficha. Justamente haciendo ese análisis, pues resultan unas cuestiones en las cuales yo me basé en el ensayo, que es acerca del turismo, que prácticamente no se está aplicando mucho en el Ecuador, y mucho menos lo que es el turismo accesible, lo que son para las personas discapacitadas. Entonces, allí habría mucho que hacer, que trabajar, porque realmente aquí en Ecuador no se está trabajando en ese sentido. Entonces, todo esto sale en base justamente del análisis de la ficha que se da, ¿no? Sí, es lo que usted dice. Déjame ir acá, mira, que con esto que me dices, yo te voy a mostrar algo. Yo leía en los semestres pasados que creo que también nos tocó, no recuerdo, pero algo se conectaba con acerca del turismo accesible, que decía que es uno de los que no tiene tantos estudios en sí, o sea, tiene más general que, como decir, un tema específico, que no da como la respuesta a ese interrogante que todavía tienen en el turismo, o sea, no les da como porque hay muchas discapacidades, entonces Solamente, es perdón, un solo se turismo, enfoca en lo físico, nada más. ajá, es un turismo que todavía no llega, no despeja ese incógnito, o sea, todavía están como en la intemperie porque es algo muy difícil de estudiar y pocos son las personas que se atreven a hablar de eso, o sea, no hay muchos En artículos el acerca. país, porque en otros países sí. Claro, aquí. Aquí sí, Y porque te según digo lo que que vi yo, hay muchos métodos que incluso no son tan costosos y hay incluso instituciones internacionales que apoyan a este tipo de turismo. Entonces, me parece que falta de estudio e investigación de parte de Ecuador. Ecuador lo sabe. Mira, cuando se crea la metodología, no encontré la que quería, pero ayer la vi. Debería ser. Bueno, pero hay una matriz de acá. Yo que la tengo aquí afuera. No, hay una matriz, pero yo la tengo, luego me acuerdo dónde están. Que te da, aparte de estas dos hojas, tiene otra hoja, dos hojas más, que está dedicada solo a las capacidades especiales. A las que se llama ahora discapacidades funcionales. Hay una nueva cuestión, ahorita estoy siguiendo un curso en el CES, donde se habla mucho de la inclusión. Entonces, desde el CES, que es quien regula la educación superior en el Ecuador, ya se está trabajando eso. Y se los voy a ir mostrando. Es que cuando vamos así, vamos abordando algunas cosas importantes. Solo para responder eso, porque lo que usted acaba de plantear es súper importante. Aquí. Aquí, solo para mostrar. Esto es de lo que usted habla, la educación inclusiva, que no solamente se trata de personas con las capacidades especiales, que se llama diversidad de capacidades, así le denominan ahora. Vamos ya por el módulo 4. Entonces, dentro de esto hay, porque en la educación
hay personas, disculpen que me vaya el tema, hay personas que tienen habilidades súper altas, hay otras que tienen un poco de problemas que a veces no se da por la situación cognitiva ni metacognitiva, se da por situaciones del entorno, a veces situaciones económicas, problemas sociales, etcétera, etcétera. Por eso les envié una matriz que no me la terminaron de enviar todos. ¿Para qué? Para que cuando yo leyera esa matriz de las condiciones, yo saber cómo abordar mejor la clase. Esa era la idea. Eso lo está haciendo el CES. Y yo decir, ya tengo aquí algunos problemas con unos compas, pues trataré de hacer una metodología especial para ellos o no sé. Pero esa era la idea. Ahora, en función de eso, esto se está trabajando a nivel tal que en turismo sí se lo hizo en 2018. Se tomaron, yo estuve en las socializaciones de la metodología. Pero ¿sabes qué pasó? Los tomadores de decisión de aquel entonces dijeron que aún no estábamos preparados para afrontar ese reto y sacaron esos elementos. Por eso que estaba buscando porque como yo iba a esos talleres, yo tengo la ficha donde están todos los elementos que se iban a tomar. Porque solo para llenar el punto en la que tú ubicas si tiene accesibilidad auditiva, accesibilidad motriz, y la otra es visual, o no tiene ninguna accesibilidad, había una ficha para determinar cada una. ¿Por qué? Porque el consultor que hizo la metodología era un español de alto nivel. Y ese español de alto nivel que cobró muchísimo dinero por hacer ese librito, ubicó eso, porque eso se ubicó en España. Él trabajó en algunos lugares de Europa. Usted va a esos lugares, a esos museos, desde que ingresa, le aparece un holograma para poder hacer alusión dependiendo de la discapacidad que usted tenga. Existen furgonetas preparadas con rampa. Es una locura, porque cuando usted lo ve por primera vez, usted se queda ahí como pasmado. Porque llega un visitante que anda en silla de ruedas, llega la furgoneta, saca de la parte de atrás una cuestión mecánica que sube, baja y sube al visitante y lo lleva a donde quiere ir. Y adentro se llaman casi como bandas que transportan a la persona en la silla. La furgoneta lo deja en la silla y el recorrido por donde van las personas caminando, van las personas en silla de ruedas, transportándose por esa banda. Como cuando usted va al aeropuerto y la banda Sí, lo perdón, transporta. profesor. En cuanto en ese ámbito, en otros países se está hablando bastante y se explica algunos métodos. A mí me faltó espacio para el ensayo, porque sí, se encuentra en otros países muchas cosas, Exacto. en lo que es visión, audición, en algunas. Sí, el braille, ahora están haciendo, imagínense que ahora que el braille es una situación que se hace ahí en unas como tablitas y las personas van topando para poder interpretar, pero ahora están queriéndolo hacer de manera digital, en tipo, como le digo, holograma. Es una locura lo que hacen más que todos los japoneses. ¿Por qué? Porque ya tienen otra cultura de educación. O sea, porque todo aquí depende de la educación. Si la gente se educa bien desde el inicio, pues no va a haber ningún problema. Si desde los primeros años de educación de una persona, tú ya lo educas con segregación, con hacer unos malos hábitos, malos valores, pues eso se va a hacer hasta arriba. Entonces, por eso si ustedes han leído o tendrán la oportunidad de leer el modelo de educación asiático de la China, pues ellos en los primeros meses de los primeros años de kinder no enseñan nada que tenga que ver con conocimiento de tipo de asignaturas, sino a convivencia, compartir, y entonces no hay ningún problema. Todo el mundo ayuda, no roban, dejan las cosas ahí. Entonces eso también es una parte cultural que no se hizo de la noche a la mañana. También si lees la parte roja de eso, pues hubo mucho problema, tal como el que tenemos ahora. Llegó alguien que cogió las riendas de la cuestión, de allá cerró, pues ya sabes lo que pasa en esos países que son, entre comillas, son socialistas, pero no son socialistas, son encubiertamente capitalistas. Esto ya lo tuvieron que haber visto en economía. Porque ¿por qué tienen mucho dinero? El per cápita de ingresos es casi $3,000 por persona. Por eso pueden tener clase media alta, y si tienes clase media alta no tienes problema. Abrieron las puertas a toda la inversión y no es un modelo netamente socialista, es un modelo encubierto en capitalismo, y de ahí sale todo
toda la situación, por eso viven bien. Lo mismo pasa en Irlanda y algunos países del este europeo, como bien pueden haberlo leído en economía, ¿no? Bien, entonces vámonos a ir al taller que tenemos y claro que sí, podemos abrir en esta semana una tutoría para seguir conversando de la situación que ha estado muy interesante. En resumen, evaluación multicriterio para poder exprimir esa ficha y tener resultados que nos vayan a servir para planificar. Ese es el resumen, que lo hemos hablado de una muy buena manera el día de hoy. Ahora, ¿cómo lo hago? Porque aquí no es solo decir qué, es cómo, porque para eso estamos estudiando, para saber cuáles son los procesos para poder hacerlo. Y como vamos a trabajar en un método Ahí entran lo multicriterio, que son los factores decisivos, los factores importantes y los todito eso. factores. Es esta, la que le mostré la última vez. Miren, que al final del día vamos a tener que hacer esto. A ver, ¿dónde te fuiste? Aquí. Esto. Esto es lo que vamos a tener que hacer. A ver. Primero, esto ya lo hicimos, que son categorías, tipos y subtipos. De un lugar, tú sabes cuáles son mis categorías, mis tipos y subtipos. Eso ya lo hicimos. Luego, a estas situaciones, ya tenemos cuáles son los atractivos, de qué categoría, tipo y subtipo. Ya eso ya lo sabemos. Aquí es lo que usted me dice, los conjuntos de conjunto de atributos. Tenemos que luego determinar de todos los que ustedes tienen grupos y escogieron un cantón específico y tienen algunos atractivos. Vamos a tener que determinar cuáles son terrestres o cuáles pertenecen a la tierra, cuáles pertenecen a agua. Entonces, eso lo vamos a ver luego. Eso depende de lo que tengan ustedes. Era por la pregunta de la compañera. Luego vamos a tener que hacer criterios. Estos criterios porque yo lo hice para mi trabajo. Pero esto lo vamos a determinar en función de que tengamos. Y cada criterio tiene atributos. Y cada atributo tiene descripciones. Con esto, por aquí vamos a empezar hoy día. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo todos mis criterios intrínsecos, debo crear mis criterios extrínsecos, que es lo que la mayoría tiene en la ficha. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta, distancia, tiempo, estado de conservación, calidad del entorno, señalización, equipamiento, todo esto ya para ustedes no es nuevo, porque ya está en la ficha. Sin embargo, esto de acá no. Si estoy trabajando en un bosque, tengo que medir la vegetación, porque es importante la vegetación. La gradiente, ¿qué es la gradiente? ¿Cómo está el grado de inclinación? Porque si voy a caminar por un bosque, mientras más inclinado es más difícil. Tengo que ver el suelo, para turismo es importante el suelo, si es de piedra, de tierra, arcilla, ¿entiendes cómo es? Tengo que medir la dificultad de caminar por ese bosque. Y algo que se mide en los bosques es la fauna asociada. Esto ya lo vamos a ver luego. Luego, cada uno de esos valores que están aquí, se debe darle una valoración cualitativa, que para eso también tendremos clases para explicarlo poco a poco, porque yo voy a empezar con lo primero, si es que me da tiempo. Y luego, por eso podemos hacer tutorías de 2 horas en los miércoles. Luego, que ya le he dado la calificación, hago un condensado. Miren, que esto tenemos que llegar a hacer. Cuando yo le he dado un condensado a todos estos atractivos, yo tengo que darle valoración, y esto es un poquito lo más complejo. Cuando yo le doy valoración, tenemos que ir haciendo todos estos cálculos. Ya tengo la matriz. Tendremos que hacerla y vamos a darle duro para hacerla. Y esto es lo interesante. Con esto yo ya puedo utilizar SPSS, IPSTAC, Statistic, el software que yo quiero, pero nosotros para no irnos, después se especializarán en esto. Lo vamos a hacer en Microsoft Excel. Ahí suave, despacio, estamos en 4º nivel. Esta matriz ATI es la que vamos a aprender hoy día, porque con esto nos sirve para ponderar. Y una vez que hemos ponderado para hacer esto vamos a aprender hoy día. Hacer ponderación. Porque la necesito para cuando llegue acá. El otro es muy fácil, es ir ingresando datos, pero esto sí es un poco más complejo para que empezaré. Cuando ya he realizado mi ponderación, tengo mis atributos ponderados con sus pesos, que también era parte de lo que me preguntaba la compañera, llego a los resultados. Ya siendo una cuestión lineal ponderada. Y aquí ya me va a dar cuál es el
que tiene mayor valor. Y para este caso, el mayor valor en mi trabajo fue el bosque de Agua Blanca. Ah, oh, qué casualidad. ¿Cuál es el recurso donde más gente llega en el Parque Nacional Machalilla? Agua Blanca. Entonces, lo que empíricamente se planteó como una hipótesis está comprobada científicamente aplicando evaluación multicriterio en función del proceso analítico jerárquico. Esa es la conclusión. Porque tú dices, sí, aquí llega, pero pruébalo científicamente utilizando todos los elementos que, aplican que se deben aplicar con el método científico. Aquí está. ¿A dónde es donde llega luego más gente? En las áreas protegidas de Manaví, Bosque Pacoche. Luego, los frailes. Y eso es lo que pasa en la realidad. Pero tienes todos los elementos. Como es una investigación, quiere decir que el método funciona. Está comprobado en las áreas protegidas porque está en los registros de visitantes, está el nivel de afectación, está el nivel de conservación, porque todo eso yo tuve que cruzar para comprobar mi hipótesis. Entonces, se puede aplicar ya en otro lado. Y es lo que les estoy mostrando a ustedes de cómo aplicar, porque este estudio aquí en Ecuador solo lo he hecho yo. No digo que en Latinoamérica porque me basé algunas fuentes secundarias como se lo mostré en la conferencia. Pero en lo que es Manaví, como para cerrarme más, solo lo he hecho yo. Entonces lo voy a escribir. Y es lo que les voy a enseñar y voy a empezar como siempre lo hago. Miren, todas estas cuestiones hay que hacer. Esto es una matriz de decisión 2. Y estas son las cuestiones de Satie que iremos a aprender hoy. Como se pueden dar cuenta, solo haciendo la pequeña que voy a hacer hoy, ustedes pueden hacer esto. Y entonces, manos a la obra, mis estimados compas. Vamos a explicar. A ver, para hacer todo eso que les he enseñado, que les he mostrado ahora de manera rápida, lo primero que debo hacer, no lo primero que debo hacer, no es lo primero, pero sí debo saber cómo ponderar de manera objetiva. ¿A qué me refiero? Cuando digo ponderar de manera objetiva es, por ejemplo, yo les voy a preguntar algo. Ustedes manejan mucho la cuestión tecnológica y de teléfonos celulares. Le voy a preguntar a cualquiera que me responda. ¿Qué es más importante en un celular? Y primero didáctico, luego me voy al turismo, porque así me ha funcionado y me va bien. Una buena cámara de 40 megapíxeles, la duración de la batería que me dure 5 días sin cargar, o una memoria que tenga 2 terabytes. ¿Cuál es más importante en un... La memoria. Ya, la memoria. Luego, ¿la cámara o la duración de la batería? Batería. Batería. Y luego la cámara, ¿no? Bien, sí, esto tiene como más lógica porque en la mañana me decían la cámara y yo le digo, pero la cámara, si tengo una cámara de 40 megapíxeles, en teoría consume más carga. Entonces, ¿qué hace que tengas la cámara si se te va a descargar el teléfono, verdad? Bueno, ustedes le han puesto, a ver, cuando yo hablo de ponderación, aquí es donde me quiero dar a entender. Cuando hablo de ponderación quiere decir que yo, cuando haya ponderado esto al final del día tiene que darme 100%. La suma de los tres, porque en este caso tengo 3, puedo tener 5, pero al final tiene que darme 100%. ¿Entendemos eso? Si entendemos eso, dígame, ¿a cuánto de por ciento le dieran a memoria por el nivel de importancia? Un 60. 60. O sea, quiere decir que la memoria va de 60%, tiene un buen peso. ¿A la batería? 30. 30. Y 10% a la cámara. Aquí me hace, ya, quiere decir que esto es el 100%. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, como lo ha hecho usted, lo ha hecho de una manera subjetiva. Yo pienso, yo creo que esto es 60, este es 30 y este es 10, ¿verdad? Pero aquí es donde está el problema, que no es yo creo. Hay que hacerlo de manera objetiva y se puede hacer. Ese peso se le puede dar si nosotros aplicamos algo que se llama
la escala de Satie. Y la escala de Satie es un método que se utiliza para no decir 60, 30, 10, sino que a partir de hacer un procedimiento me salga esto. ¿Está entendido hasta aquí? Porque todavía no he empezado a hacerlo. Lo que yo quiero decir es que no debo dar valoraciones en función de lo que es 60, aunque yo lo pregunté, está bien para este caso. Pero cuando ustedes van a hacer una valoración, porque ya vamos a entrar a hacer vegetación, gradiente y todas esas situaciones, debemos decir, si voy a medir vegetación y estoy midiendo abundancia, similitud y diversidad, ¿cuánto peso le doy a cada uno de estos? Entonces no puedo decir 20, 20, 60 o 30, 30, 40, no. Debo hacer un proceso para que esto de aquí, mediante un cálculo técnico, obtenerlo. ¿Sí me di a entender? Sí, profesor. Y ahora sí voy a explicar cómo se hace. Y hagámoslo con estas mismas tres cuestiones. Pero lo voy a hacer en Microsoft Excel. Ah, pues yo sí que le encanta usar Excel. Es que es más, mira, lo voy a hacer a mano. Es que a mí se me complica, profe. Ya, denme un segundito. Bien, la cuestión es así. Tengo que hacer una tabla. Es por eso que me quería ir por allá, porque ahí en Excel ya está hecha la tabla. Entonces estas se llaman características, que van a ser la memoria, la batería y la cámara. Claro, estoy haciendo en caso celular, pero luego ya nos vamos a turismo. Quiere decir que estas mismas tres van a ir aquí, jóvenes. Eso es lo primero. Y no importa, porque aquí las puse en orden, en el orden de importancia, pero no importa si varía el orden de importancia, lo importante es llenar bien esto. Ya. Esta sería la forma. Ahora, la escala de Satie funciona de la siguiente manera. Utiliza para calificación 1, 3, 5, 7 y 9. 1 va a ser utilizado para cuando se manejan criterios similares, o sea, características similares. ¿A qué me refiero? Memoria con memoria son iguales, ¿verdad? Son similares. Marco 1. La calificación 1 va a ser para cuestiones similares. Batería con batería, 1. Cámara con cámara, 1. Y el 1 deja de trabajar ya cuando si tengo 5 criterios, pues sigo buscando los criterios iguales. Memoria, memoria. Batería, batería, cámara, cámara. Bien, hasta ahí creo que está muy bien. Luego hay números 3, 5, 7 y 9. ¿Qué significa? Que yo voy a calificar en función de la distancia que yo tenga de mi característica con la otra. Por ejemplo, me dijeron que la memoria con la batería, ¿qué tan distante estará? ¿Es la diferencia muy poca o la diferencia es relativamente grande? ¿Es grande o muy grande? Entre las... Pero claro, que hay que tener un especialista en... Eso es lo otro. Que para yo hacer estas cosas debo tener especialista. Supongamos que yo soy especialista en teléfonos y digo que la memoria es relativamente con la batería no hay mucha diferencia. Entonces yo la debo calificar con 3. Si es que digo que no hay mucha diferencia. Y ahí voy, la memoria con la batería. ¿Cuál tiene más peso? La memoria, ¿verdad? Entonces, esto se trabaja así. Si yo digo que la memoria tiene más, para hacerme una pollita, yo digo 3 sobre la batería, que sería 1. Entonces ubico el 3 aquí. Y aquí yo mido batería con memoria. La batería es menos que la memoria 3 veces. Entonces yo voy a ubicar 1/3. Es el inverso proporcional.
Y aquí es donde la cuestión un poco como que empieza a ponerse interesante o complicarse. Luego voy a ir a memoria con cámara. Y la memoria, yo he dicho que es mucho más que la cámara. Y está bien alta, según lo que yo veo aquí. Entonces voy a ubicarle un 7. Quiere decir que la cámara con la memoria, aquí está, cámara, memoria, memoria, cámara, va a valer, el inverso proporcional sería un séptimo. Y finalmente, la batería con la cámara no hay mucha variación, 3. Pero ¿cuál está arriba? La batería, entonces aquí va el 3. Y cámara, batería, sería el inverso proporcional, un tercio. Yo sé que no es fácil, hay que repetirlo un poco de veces, pero se me acabó el tiempo. Me perdí, Sí, yo lo entiendo. Bien perdida, profesor. Hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer. Por eso les digo que mire, que este es recién un primer pasito de todo lo que tenemos que hacer. Lo que sí les recomiendo es que se pongan a trabajar un poco de Microsoft Excel, porque nos ahorra tiempo y cálculos. Imagínate que debes ir sumando, en cambio en el Excel haces suma, y acá hay que sacar promedios, promedio, y hay que repetir cuadros, vas repitiendo hojas. Bueno, todo eso lo vamos a ver poco a poco. Que tengan muy buen día, excelente clase. Si quieren tutorías me avisan, que yo con todo gusto, si es posible, debe ser de 2 horas para poder entender esto, porque es un poquito complejo. Que tengan muy buen día, muchísimas gracias por la atención de hoy día. Pasen bien. Muchas gracias a usted, profesor. No, pasen bien.